Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto que estemos juntos nuevamente iniciando esta semana. Lunes, ya es lunes 26 de febrero del año 2024. Gracias por acompañarnos. Ojalá que se quede con nosotros de aquí hasta las 10:30. Ana Rangel no va a estar con nosotros el día de hoy, el día de mañana. Está en Monterrey. Arita, te mandamos un beso de aquí hasta esa tierra hermosa, caliente. ¿Cómo estarán ahorita el clima? Yo creo que está calorcito. El miércoles ya nos platicarás qué tal te fue. Por lo pronto, gracias y un saludo a los amigos de radio que nos siguen a través del 100.3 de FM. Un saludo a todos ellos y desde luego a los que nos siguen en la sierra a través de 1200 de AM, de amplitud modulada, todos los amigos de Jalpan de Serra y desde luego a los que nos siguen en televisión a través de Canal 10 y en nuestras redes Ana Rangel Oficial y una servidora me encuentran en Confianza con Amelia. Por supuesto a todos los que nos siguen a través de www.rtq.mx, pues aquí vamos a estar y aquí estaremos mientras usted lo permita. Vámonos con el ¿qué tal si hoy? Gracias, y de verdad les quiero agradecer mucho porque a veces hasta en la calle la gente nos dice, oye, ¿qué tal si hoy dices? Oye, es que la basura, es que me aventaron la colilla del cigarro. Esa fue una queja de un motociclista, ¿verdad? Que me dijo, oigan, es que uno viene en su moto y avienta a la gente la basura. Yo me pregunto si aventamos la basura en nuestra casa, así de, ya me acabé la chela y te va a suelo a ensuciar nuestra casa, ¿verdad que no? Pues la ciudad tampoco, que finalmente la ciudad es nuestra gran casa en donde vivimos y en donde habitamos. Así es que, ¿qué tal si hoy valido la identidad de aquellas personas que solicitan les abra la puerta de mi casa? ¿Qué quiere decir esto? Y esto también es pues a una solicitud que alguien nos habló y nos dijo, oigan, es que me dijeron que estaban solicitando firmas para algo muy importante, que si el tema que ustedes quieran. Y claro que yo dije, pues sí, y que le abre la casa porque era una chava, y atrás de la chava, pues sí, abrió la casa y ya que abrió, llegaron dos personas y se metieron a la fuerza y le robaron a esta persona, una mujer, y me dice, por favor, dile a la gente que no le abran a nadie. Así es que, ¿qué quiere decir el qué tal si hoy? Valido que sí es cierto que me estén hablando de donde ustedes me digan, del INE, de Amazon, de lo que me digan, pero de verdad, bueno, pues robos han existido siempre, pero ahora creo que están como más hambreados, así es que por favor, con ellos, pues a ver si algún día les despierta la conciencia, que yo no sé si tengan, pero con nosotros los buenos, que somos más, pues aprendamos a cuidarnos de estas personas. Hoy 26 de febrero, ¿qué pasó un día como hoy? Bueno, pues déjenme decirle que la mayoría de los descubrimientos fue así como, como por error, como sucedió con la penicilina, que se quedó ahí olvidado, y las bacterias, y entonces se produjo no sé qué y se eliminaron los bichos, dicho en forma demasiado coloquial. Vamos con esto que es el Día de la Radiactividad, que el día de hoy justamente pues por error se descubrió. Un día como hoy, nada más que esto fue hace un ratito, en 1896, el físico francés Henri Becquerel descubrió la radiactividad. ¿Se puede decir radiactividad o radioactividad para quien dice, ay, lo dijo mal? No, fíjense que es más correcto en este caso decir radiactividad, y lo descubrió de forma pues casi ocasional. Ese día el científico esperaba demostrar un vínculo entre los minerales que brillan cuando se exponen a una luz fuerte y a un nuevo tipo de radiación electromagnética. Estas radiaciones se llaman rayos X. Sin embargo, fue un día nublado, el clima se frustró este experimento, entonces casi de casualidad, este fracaso produjo un descubrimiento completamente nuevo, la radiactividad natural. Esto es la propiedad de algunos elementos que se encuentran en la naturaleza de emitir radiaciones sin que previamente haya sido necesario aportar energía. Los materiales radiactivos tienen diversos usos: obtención de energía eléctrica, procesos médicos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, múltiples aplicaciones industriales, agricultura, arqueología, biología, entre muchas otras más. Aprovecho para decirles
que a lo mejor ustedes dicen, pues que a mí qué me importa, que tengo tos, pero sí les va a importar a la hora que me den accesos de tos, por lo cual pido disculpas anticipadas. Si me pesca un acceso de tos, pues voy a toser, porque a ver, usted ha tenido así la cosquilla acá y dice, ¿cómo le hago? Pues toso o me chupo una pastilla, así es que eso es lo que va a pasar el día de hoy. Agüita, ya están listos el equipo, amo a mi equipo. Listos con el agua, sí voy a necesitar agua el día de hoy y mucho. Bueno, ¿de qué se va a tratar el programa? Buen programa, de verdad. Estoy así de wow, cada vez nos están saliendo mejores los programas. Fíjense, vamos a hablar de romper estigmas sobre depresión y ansiedad, que ya hemos hablado mucho de depresión y de ansiedad, pero ahora sí que cómo hacerle, cómo podemos romper estos estigmas. Rabel va a estar con nosotros, Ricardo Rabel, por supuesto. Rebeca Mendoza, ¿por qué nos enfermamos emocionalmente? Vamos a hablar de adicciones con ella. Las adicciones no llegan solas. Alana Velasco, nutrióloga. ¿Ha escuchado del ayuno intermitente que está de súper moda? Bueno, pues vamos a hablar justamente de esto, ayuno intermitente. ¿Cómo dejar de procrastinar? ¿Qué es eso? La primera vez que lo oí dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Procrastinar es lo que hacen muchas personas que seguramente o somos nosotras o conocemos a muchas que dicen, el lunes, pero ya es lunes. Ay, no, es que hoy no, mejor el de la otra semana, mejor el año que viene, el mes que entra. Esas personas que posponen y posponen y posponen las cosas en lugar de entrarle al toro por los cuernos, dicen. Así es que, ¿cómo dejar atrás y cómo dejar de procrastinar la vida que finalmente es la vida que yo quiero? Raúl Conde también va a estar con nosotros. El año bisiesto, que justamente este año pues es bisiesto, tenemos en febrero hasta el día 29 y noticias del espacio. Esto y mucho más aquí a lo largo del programa. ¿Quiere llamarnos? Nuestro número telefónico 442-238-5255. Prefiere mensaje de WhatsApp 442-676-0392. Y vamos pues con la frase del día de hoy. Miren, este escritor japonés de verdad es una maravilla. Si tienen la oportunidad de leer algo de él, se los recomiendo. Se llama Haruki Murakami, escritor japonés. Y dice así: a medida que pasa el tiempo, entenderás lo que dura, dura. Eso sí, lo que no. Parece que es así como adivinanza de, ay, ¿en serio? Bueno, pues el tiempo resuelve la mayoría de las cosas y lo que el tiempo no puede resolver, tienes que resolverlo tú mismo, porque yo estoy de acuerdo, el tiempo no lo cura todo y lo que no cura el tiempo, pues volvemos a la misma, al toro por los cuernos y lo tenemos que resolver nosotros mismos. Así es que, por favor, si tenemos un problema, no se lo dejemos al tiempo. Si tenemos un duelo que no se ha solucionado, no se lo dejemos al tiempo. Tenemos que hacer mucho nosotros mismos. María Fernanda de la Isla está con nosotros. Ella es psicóloga y con esto comenzamos. Depresión y ansiedad, ya hemos escuchado hasta acá de la depresión y la ansiedad, que si porque hace frío, que porque perdimos el trabajo, que porque estamos en duelo, que porque no sabemos qué hacer con nuestras pérdidas, que estamos ansiosos porque el futuro, qué va a pasar, qué no va a pasar, que la pandemia, por lo que sea, depresión y ansiedad, ya hemos hablado de esto, pero ahora, ¿cómo romper con esto? Y María Fernanda de la Isla, ella es psicóloga, nos viene a dar algunas sugerencias, algunas recomendaciones. ¿Cómo estás, María? Muy bien, gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y ya el problema, pues ya sabemos que sí, muchos se deprimen y ya sabemos que sí, muchos vivimos ansiosos. Ahora dinos, ¿qué hacemos? Sí, fíjate que la depresión y la ansiedad es un tema que ya venía desde antes. Sí. Incluso desde antes de la pandemia ya se esperaba que para el 2020, ¿no? en el 2019, para el 2020 ya se esperaba que la depresión fuera la principal causa de incapacidad laboral en nuestro país. Hasta decían que era la enfermedad del siglo, ¿no? Sí. Ahora, justo lo interesante es que viene la pandemia y entonces, boom, ¿no? Crisis. Peor. Crisis, depresión, crisis, ansiedad. Y entonces, efectivamente, con la pandemia se ve un incremento bastante fuerte con la depresión y la ansiedad. ¿Qué es lo primero que hacer? Pues ahora sí que retomo las palabras que dijiste hace rato, agarrar al toro por los cuernos, ¿no? La depresión y la ansiedad tienen que aprender a verse como trastornos, como enfermedades. Muchas veces tienen un factor o una raíz bioquímica del cerebro, entonces creo que lo más importante es darle su lugar.
no darle su lugar, entender que todos podemos llegar a pasar por ahí. De hecho, se estima que todas las personas alguna vez en nuestra vida pasaremos por algún episodio de depresión. O varios. O varios, sí. Y de ansiedad también. Y de ansiedad. La verdad es que, mira, la ansiedad es súper interesante porque la ansiedad, pues finalmente la gente aprende a verla como estrés, ¿no? Y ciertamente todos tenemos estrés en nuestra vida. El problema con eso es que cuando tenemos episodios de estrés muy prolongados, muy marcados, pues se dispara un trastorno por ansiedad y a su vez puede disparar la ansiedad. María Fernanda, el mundo nos estresa. Vivimos en un... Sí. En la actualidad estamos como que te ayuda a estar peor de lo que ya estaríamos sin tantas carreras y sin tanta competencia. Sí. Sí, el mundo es Tendremos que estresante. hacer algo. El mundo está estresante y esto le pasa desde los niños. Entonces, cuidado porque un pequeñito que viene de papás estresados y que vive estrés desde la infancia, pues no sabemos cómo vamos a acabar en este mundo en 40, 50 años. Sí, efectivamente, o sea, es un problema que se está incrementando, es un problema que lo vemos ya desde los niños pequeños, ahora tiene un factor genético bastante fuerte, entonces también eso hay que considerarlo, ¿no? Pero el mundo, sí, el mundo es estresante y creo que una de las estrategias es el tiempo para ti, ¿no? O sea, cómo puedes ayudarte a ti mismo, cómo puedes buscar tu espacio, cómo puedes buscar tu momento de relajación, el ejercicio, por ejemplo, es súper clave, la alimentación es como un top, ¿no? A cuidar en temas de depresión, obviamente ayudarte con algún especialista, con algún terapeuta y muchas veces en caso de ser necesario con algún psiquiatra. Mucha gente necesita medicamento para poder salir adelante, ¿no? Y todavía lo ven como tabú, como algo, híjole, para locos, ¿no? Tristeza. Sí. Pues yo como para locos lo consulto desde hace muchos años. Te empiezas a sentir mal y dices, quiero sentirme bien. Ahora, la depresión creo que los síntomas de la depresión, la mayoría los conocemos, ¿no? Uh-huh. Que no quieres comer o comes mucho, que no quieres dormir o duermes mucho, que no le encuentras sentido a tu vida. Vámonos con los síntomas de la ansiedad, porque a veces podemos decir, no, yo no, eso a mí no me pasa. ¿Cómo sé si estoy ansiosa o no? Mira, la ansiedad tiene muchos síntomas, también alteraciones con la alimentación. Casi siempre te lleva a comer más la ansiedad, pero bueno, puede haber alguna alteración. También hay alteraciones en el insomnio, con el tema de dormir, normalmente da insomnio. Con la ansiedad se siente mucho estrés, como desesperación. A veces no saben decir por qué. Puede haber crisis de llantos incontrolados que no pueden controlar. Preocupación, mucho pensamiento futurista y fatalista, ¿no? Se ven a futuro en una vida terrible, todo negativo, todo malo. Entonces sí tiende como a haber pensamientos sobre lo que va a pasar, pero siempre lo que va a pasar, mucho miedo, hay crisis de pánico donde tienen mucho miedo, a veces no saben decir por qué o a veces buscan alguna razón, alguna justificación de por qué me está dando miedo, ¿no? Porque su cerebro está en alerta. Realmente lo que pasa con la ansiedad es que se dispara. Puede haber sudoración, taquicardia. ¿Miedo a qué? ¿A qué va a pasar al futuro? Miedo ¿A a me qué va voy a a pasar? morir? Sí, muchas veces a la muerte. Uno de los temas grandes en la ansiedad es la muerte, pero no necesariamente. Muchas veces es el qué va a pasar o simplemente una sensación de miedo y a veces no saben decir por qué. Pero en muchas ocasiones es una crisis de pánico por miedo a la muerte o una sensación de me voy a morir, ¿no? Me voy a morir, me estoy muriendo, ¿no? Entonces obviamente se dispara taquicardia, problemas respiratorios, sudoración, puede haber incluso temblores, espasmos musculares, dolores de cabeza. Bueno, estos son como los principales, ¿no? Pero hay problemas gastrointestinales, por ejemplo, también son súper comunes en la ansiedad. El terremoto del 85, bueno, pues muchos fallecieron por razones naturales, por los desplomes que hubieron, pero el del día siguiente, el del 20 de septiembre, muchos murieron de miedo. O sea que el miedo nos puede llevar a la muerte. Claro, lo que pasa es que en el cerebro se dispara, se cuenta como un mecanismo de alerta, ¿no? Y entonces ante este mecanismo de alerta, pues obviamente se altera, la funcionalidad del cerebro se altera, empieza a disparar hormonas del cortisol, neurotransmisores. Entonces ante toda esta bomba que hay en el cuerpo, digo, no es como lo más común que en la vida cotidiana alguien que tenga ansiedad de pronto pueda disparar la muerte, pero en alguna situación muy grave, como puede ser un terremoto, por supuesto. O sea, la verdad es que sí es un problema grave, es un problema grave. ¿Qué hacer?
Lo primero, buscar un especialista. Bueno, antes aceptar que puedes tener un problema, ¿no? O que te sientes mal. A veces no sabes ponerle nombre, a veces no sabes lo que tienes, pero en cuanto te das cuenta que hay algo, ir con un especialista y el especialista te va dirigiendo a ponerle nombre. ¿Con qué especialista? Con un terapeuta, un psicólogo clínico, un psicólogo especialista a lo mejor en estos trastornos. El psicólogo te irá dirigiendo y si ve que tu ansiedad o tu depresión es algo que a lo mejor está fuera de tu control o que la sintomatología es muy fisiológica, pues a lo mejor te va a buscar ayuda con algún psiquiatra. Que tampoco pasa nada por consultar. Por supuesto que no, al contrario, la verdad es que la medicación lo único que va a hacer, mucha gente tiene miedo porque, híjole, es que me voy a volver adicto al medicamento, después ya no lo voy a poder dejar. No, al contrario, o sea, el medicamento lo que va a hacer es regular el cerebro, no el tiempo que sea necesario y tan, ¿no? La gente normalmente... ¿No vas a tomar medicamento toda tu vida? No, normalmente es un tiempo, más o menos un año, lo dejas de tomar después de un tiempo y se acabó. Regula el cerebro, regula los síntomas y después lo puedes dejar. Y la verdad es que sí ayuda, porque a veces de manera natural, pues no siempre sale adelante el paciente. Claro. A manera preventiva, si todavía no llegamos a ese punto de ya necesito terapia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas? A manera preventiva, si todavía no llegas a ese punto, puedes ayudarte de manera natural, puedes ayudarte con la alimentación, comiendo saludable. ¿Qué de la alimentación te iba a preguntar? Fíjate que de la alimentación se ha visto una correlación entre el exceso de azúcares y alimentos fritos con la depresión, incluso las harinas, en el cerebro, por lo que producen en el cerebro. En el momento dispara la dopamina, entonces dan sensación de placer, pero a la larga generan el mismo efecto que el alcohol, como una cruda, ¿no? A ver, dijiste azúcar, azúcares, exceso de azúcares. Cosas fritas. Cosas fritas y en general bollería, ¿no? O sea, las harinas. Todo las lo que sea el pan. El pan. Que nos pan encanta a los mexicanos. Que nos encanta a los mexicanos. Mi esposo siempre dice que el mexicano, el café con pan, ¿no? El chocolate con pan. Sí. Efectivamente. Que te puede dar alegría momentánea, ya dijiste, pero aguas. Pues podemos bajarle al azúcar y al pan y a lo frito y a ver cómo nos vamos sintiendo. Claro, no significa que no lo comas, significa que lo puedes comer con medida, pero si te empiezas a sentir mal, busca ayudarte. De lo que se recomienda, por ejemplo, para la depresión y la ansiedad son los omegas, ¿no? Todo lo que son grasas saludables para el cerebro, pescados, nueces, almendras, pistaches, obviamente todo lo que es fruta, verdura, todo lo que es natural, lo que es saludable, el aguacate. ¿Verdad que dicen que es buenísimo el aguacate? Es buenísimo, plátano, y el ejercicio, sobre todo el ejercicio, es un antidepresivo y es un ansiolítico natural, produce endorfinas. Entonces es como clave que empieces a buscar una rutina y empieces a evaluar tu vida. ¿Qué está pasando? A lo mejor estoy teniendo una vida muy estresante, a lo mejor mis tiempos van muy acelerados, a lo mejor tengo sobrecarga en el trabajo, a lo mejor no me estoy dedicando tiempo a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la meditación, el yoga, el ejercicio, los tiempos que puedas dedicarte a ti mismo son súper claves para que podamos ayudarnos cuando estamos empezando a lo mejor a ver algunos rasgos de depresión o de que necesito ayuda. Y analizar también qué es lo que te gusta, ¿no? Qué es lo que nos gusta a cada uno de nosotros. Efectivamente. Y hacerlo. Efectivamente. Así siempre como cada tarea. quien tiene, sí, ¿no? La lectura, el ejercicio, cada quien tiene lo que le gusta y dedicarle a eso, ¿no? Y es una satisfacción. Ayer terminé un rompecabezas de 1000 piezas y de verdad que era así, wow, lo logré, estuvo dificilísimo, pero pude. Ustedes busquen qué es lo que les gusta a cada uno de ustedes. Claro. Ejercicio, y ahí les paso el tip. Yo consulté a un psiquiatra, Héctor Rocha, que fueron como unos 8 meses porque se me bajó alguna sustancia. Y yo soy cero ejercicio, pero a fuerza, así por prescripción médica, me hacía salir a caminar por lo menos 15 o 20 minutos. Así es. En la mañana con sol. Entonces me decía, aquí matamos 2 pájaros de un tiro. Primero te ejercitas y después el sol. No me acuerdo de la explicación médica, desde luego me dieron medicamento, pero el sol algo hace, que produces no sé qué, que te sientes mejor. Y bueno, cuando te enfermas hay que ir a todas y hay que hacer lo necesario para estar bien. Así es. Sí, el sol produce vitamina D, nos ayuda a la producción de vitamina D y la vitamina D nos ayuda a sintetizar lo que va a ser la serotonina. Entonces definitivamente ayuda al estado de ánimo. Claro. Y de hecho se ve que en temporadas de calor la gente tiene mejor feliz. Estado de ánimo y en temporadas de frío Sí. el estado de ánimo se baja. En los países muy fríos hay mucha gente que sufre depresión. Que los altos índices de suicidio creo que Así están es. en estos países donde hay poquititas horas de sol y a veces casi nada, se les junta Claro, la y noche puede con la haber noche. periodos de meses sin sol.
Entonces sí, se ha visto que los índices de Y aquí podemos aprovechar que miren nada más qué buen clima tenemos. Así es que hacer todo lo posible para sentirnos mejor y para estar en las mejores condiciones. Que miren, de eso se trata la vida, porque esto es tan rápido que busquemos ayuda. Claro. Si alguien quiere buscarte a ti, ¿en dónde te encuentras? Bueno, pueden encontrarnos en Facebook, estamos como Vivet, Atención Psicológica Integral, estamos también en Instagram como Vivet, con V las dos, y al teléfono 442-123-7926. Ok, Vivet como de vive. De vivir, justo Vivet significa vivir. Vivet. Así es. .cro, ahí están en Instagram. María Fernanda, muchas gracias. Gracias por estar aquí en el programa y gracias por ayudar a muchísima gente, porque miren, de nada nos sirve dinero, posición, lo que ustedes me digan, si estamos tristes, si estamos ansiosos, si no le estamos pasando bien. Así es. Gracias, vamos a hacer una pausa. Está usted aquí en Confianza, regresamos. Ricardo Rabel de la librería Sancho Panza ya está con nosotros. Cuentos para entender el mundo, ese libro del que nos va a platicar Ricardo Rabel, se lo debimos haber dado a Mafalda. ¿Se acuerdan que Mafalda no entendía el mundo para nada? Bueno, muchos tampoco lo entendemos, así es que esta es la lectura que recomiendas el día de hoy. Buenos días, Amelia, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias. ¿De qué se trata esto? Mira, me gustó este libro y quise traerlo por dos cosas. Eloy Moreno me gusta mucho, es un autor español, ha escrito algunos libros interesantes. Y aquí hemos comentado que hay mucha gente que dice que no tiene tiempo para leer. Entonces, les traigo aquí un libro que no tienen pretexto para decir que no hay tiempo. Son cuentitos muy cortos y cuentos que te dejan una enseñanza. Es un libro que nos pone Eloy unas instrucciones y quiero leerlas porque me gusta mucho cómo lo redacta. Ajá. Dice... Instrucciones para entender el mundo. Instrucciones para el libro, instrucciones de uso. Dice, 1. Lee un cuento al día, junto antes de acostarte, así tu mente tendrá toda la noche para pensar en él y todo el día para intentar comprenderlo. 2. Léetelos a ti mismo, léeselos a otros. 3. Vívelos, siéntelos, imagínalos, compréndelos, transmítelos. 4. Y cuando hayas comprendido el mundo, intenta mejorarlo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de nada te sirve que lees algún libro, que veas eso, y que... si no hacemos nada no por el mundo. Exacto. Entonces, quiero leer algunos porque la verdad es que... Y son cuentos cortos. Sí, mira, creo que el más largo tiene 3 páginas. No, bueno. Agarré aquí uno, dice, 2 amigos tenían una duda que nadie era capaz de resolverles, por eso decidieron ir en busca de una de las mujeres más sabias que había por la zona. Tras caminar un buen rato por el bosque, finalmente llegaron a su casa, una pequeña cabaña junto a un bonito lago. Buenas tardes, muchachos, ¿qué os ha traído hasta aquí?, dijo amablemente la anciana. Buenas tardes, queríamos hacerle una pregunta que nadie ha sabido respondernos hasta ahora. Decidme, contestó la mujer mientras servía 3 tazas de té. Nos gustaría saber la diferencia que hay entre el cielo y el infierno, le dijeron los 2 amigos mientras aceptaban las infusiones. Vaya una pregunta difícil, susurró la anciana. Dejó pasar unos minutos y tras respirar lentamente comenzó a hablar. Veo una montaña de arroz recién cocinada, muy sabroso y todavía humeante. A su alrededor hay muchos hombres y mujeres, pero todos ellos están muy hambrientos y desnutridos. Sus palillos de comer son más largos que sus propios brazos y por más que lo intentan, no pueden llevarse ni un solo grano de arroz a la boca. La mujer se mantuvo en silencio durante unos instantes, tomó un pequeño sorbo de su té y volvió a hablar de nuevo. Veo también una montaña de arroz recién cocinada, igual de humante y sabroso que el anterior. Y a su alrededor hay muchos hombres y mujeres, todos ellos se miran satisfechos. Están muy bien alimentados y sus rostros reflejan verdadera felicidad. Sus palillos de comer también son más largos que sus propios brazos, pero han decidido darse la comida los unos a los otros. Claro. Entonces, claro, la solución, yo no puedo, pero sí te puedo dar a ti y tú me puedes dar a mí. Exacto. Nos alimentamos y todos contentos. Mientras nada más vemos para mí y para mí y para mí. Qué buen cuento.
así son todos los cuentos que trae Pero este además, libro. le entiendes perfecto. Claro, Yo creo claro. que un niño de 7 años lo puede entender perfecto. Exacto. Es un libro que nos sirve para nosotros mismos, para que se lo leamos a un niño. Muchos lo catalogan este libro como un libro de cuentos infantiles. Yo creo que son cuentos para todas las edades. Pues es una enseñanza para todos. Por supuesto, por Deja supuesto. de ver por ti. Exacto. Entonces, hay otro, nomás que me tardaría en buscarlo. ¿Cómo se llama? A ver si te lo encuentro. Es de la rana y el alacrán, creo. Ah, es buenísimo, que le ayuda a cruzar el río. Ese me lo sé. Sí, entonces dice, es que me vas a picar y si me picas a medio camino nos vamos a hundir los dos. Entonces, efectivamente, se trepa. Pero el alacrán le dice, ¿cómo crees que te voy a picar? Sí, me claro. vas a ayudar a Me vas pasar el río, ayudar, me estás no te haciendo voy un favor. a picar. Entonces, lo pone en su espalda la rana, empiezan a cruzar el río y a medio camino le pica. Entonces, como puede, la rana se atrapa de una rama y el alacrán queda en el agua. Llega una persona a intentar rescatarlo y le vuelve a picar el alacrán. Y entonces se vuelve a caer al río. Y esa misma persona vuelve a ayudarle a salir. Y entonces otra que ha estado viendo esto le dice, oye, ¿por qué haces eso? Su naturaleza del alacrán es picar. Dice, es que mi naturaleza es salvar. Le cambió al cuento original o al que yo me sabía. Ajá. Entonces son cuentitos así, dice, y nos dice Eloy Moreno, no son cuentos míos, Sí, son ¿no? cuentos que he recolectado por ahí y tienen una sabiduría. Entonces por eso es importante y está padre lo que dice, lee uno en la noche, piénsalo, medítalo y aprende de él. Y mejora el mundo. Y mejora el mundo. Fíjate que del alacrán y la rana, hasta donde yo me lo sabía, es que la rana le dice, ¿por qué me picaste? Te estaba yo ayudando. Y el alacrán, pues sí, desesperado, le dice, perdóname, es que es mi naturaleza. Y yo creo que aquí también podemos aprender cuál es la naturaleza de las personas. Hay personas psicópatas, con algún tipo de enfermedades, los que te roban, los que mienten, ya por hábito, por enfermedad, que dicen, pues es que aprende a distinguir la naturaleza de cada una de las personas, claro. ¿no? A una persona violenta es muy difícil que se le quite lo violento. Entonces, ¿de qué gente nos rodeamos? Sí, y hay que tratar para ese problema que tiene. Y si tú lo tienes, pues resuélvelo tú, porque Claro. si otro quiere Sí. quitarle el alcoholismo a un alcohólico, no va a ser posible hasta que el alcohólico se asume como tal y busca soluciones. Efectivamente. Pero a veces Sí. queremos ser los salvadores y yo salvo a todo el mundo. Y entonces, gracias a mí, voy a hacerte Y el mucha mejor. problema es que Tampoco. muchas veces de esos ves los problemas de todos los demás menos los tuyos. Ah, claro. Y quieres corregirle el de todos los demás, Ajá, pero sí. los tuyos no Pero los los ves. tuyos Es no. una manera también de Sí. suavizar mis problemas, ¿no? Ajá. Yo ayudo a todos y entonces sí, pareciera que nadie ve mis problemas y la verdad es que pues sí se ven Así es. y saltan a la vista. Me gustó el cuentito, me gustó el librito, Eloy Moreno, pues ahí está para que lo lean. Se me antojó para leerlo a los niños, me encantó. Por supuesto, en cuanto lo vi dije, tengo que llevarlo porque Sí. está muy interesante. Además, te lo echas en Una tarde. rapidísimo. Pero bien dijo, Sí, un día, mira, una noche. puedes hacer cada algo cuento. padre. Leerlo todo de corrido, que te lo eches en una tarde, y luego meditarlo, volverlo a leer, porque además también lo que hemos dicho otras veces, depende de tu estado de ánimo, lo vas a interpretar de diferente manera. Entonces, si te lo lees todo y dices, oye, está padre, y empiezas uno cada noche, lo meditas en la noche que te vas a acostar y lo practicas al día siguiente, vas a tener una enseñanza mucho mejor. Si vas viendo que te van gustando y los vas recomendando, pues todavía sería mucho mejor que pudiéramos avanzar. Ujú. Y si a los Ay, niños qué los bonitos. haces... Es que ahorita estaba leyendo uno. Y luego las imágenes están muy Está padres también. lindísimo, sí, miren, todas están ilustradas. Si usted no lee porque no le gusta, porque no lo ha atrapado ninguno, empiece con este. Si quiere fomentar la lectura en sus hijos, en sus nietos, se me hace un buen principio. Sí. Les voy a platicar de este que leí rapidísimo, que una maestra el día de su cumpleaños estaba abriendo todos los regalos y una niñita llegó con una flor naranja y le dijo, oye, qué linda flor, ¿de dónde es? No, pues es que la encontré a la orilla del lago y la fui a cortar para usted. Pero es que el lago está a 6 kilómetros de aquí. Dijo, sí,
Eso también Es forma parte del regalo. Me encantó. Sí, O sea, no sí, es sí. tanto la flor, es el trabajo que me costó. Y eso puede ser una carta, ¿no? Que dices, Ajá. no tienes que gastar mucho para hacer regalos. Así es. Está sí. bonito el libro, me gustó, la verdad es que sí, vale la pena y por supuesto, pues sabemos que está en la librería. Librería de Sancho Panza, Venustiano Carranza 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias. Recuerden que ahí estamos con este y otras recomendaciones. Teléfono 442-212-8141. Y algo bien importante, si no tenemos el libro que busca, se lo conseguimos. Te consta. Ese ya me consta, me fueron a encontrar uno en Barcelona, ¿no? ¿A dónde fue? Sí, Creo que sí, sí, en ajá, alguna ciudad de España, España. Y la verdad es que sí fue una maravilla, ¿no? Sigo emocionada con el asunto de la neurociencia y en Barcelona existe una doctora en neurociencia que es así, una buenaza para esto. Y me trajiste mi libro. Pues sí. Me salía más barato que ir a Barcelona, así es que lo conseguimos. Claro, tenemos una muy buena red de proveedores, entonces por eso ofrecemos. Hay algunos casos que sí, definitivamente es imposible ya conseguir el libro. Sí, porque ya no hay. El otro día llegó una ¿de señora y dónde dice, quieres? oiga, hay un libro de 1970 que quiero que me lo consiga. Bueno, hay ediciones agotadas y ahí, Sí. pero tú nos lo dices y eso Sí. es bueno. No lo consigo yo ni nadie, pero pues síganle intentando. Sí. Así es. Ricardo Ravel, muchísimas gracias. Nos vemos ahí dentro del Corral de Comedias donde está la librería Sancho Panza. Te lo agradecemos mucho. Gracias, Amelia, gracias a todo el público. Muchas gracias. Y bueno, vamos a platicar con Rebeca Mendoza. Ella es adictóloga. ¿De qué se trata esto? ¿Qué pasa con una persona que es adicta y qué pasa con las emociones de un adicto? Primero, ¿manejas mal las emociones y te vuelves adicto o al revés o a la par? ¿O de qué se trata este asunto de adicciones? Vamos con ella. Rebeca Mendoza, ¿por qué nos enfermamos emocionalmente? ¿Qué pasa con el tema de las adicciones? Y tú eres adictóloga o bien especialista en adicciones. ¿Cómo estás, Rebe? Bienvenida. Gracias Muy por bien. acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, Amelia. Muy buenos días al teleauditorio. Y bueno... ¿Y radio también? Y radio, disculpa. Claro, y no, radio, no. auditorio. Hoy sabemos ya después de mucha evidencia científica, porque sí hay evidencia científica, hay estudios que respaldan el por qué nos estamos enfermando emocionalmente. Es decir, la depresión, la ansiedad y todos estos 400 trastornos emocionales que tienen identificados la Organización Mundial de la Salud. Hoy sabemos que cuando las personas en la infancia, es decir, todo inicia desde la niñez, Infancia es destino, dijo Freud. cuando vivimos situaciones adversas. Ok. Y situaciones adversas nos estamos refiriendo a temas de abuso, pero el abuso no solo es físico, sino también es psicológico. Estamos hablando de que también es sexual. Entonces, una situación adversa es, repito, cuando se presenta algún tipo de abuso, cuando hay algún tipo de maltrato y también cuando haya episodios traumáticos, es decir, pérdidas y también carencias significativas. Entonces, fíjate qué lamentable que si en la niñez, y de ahí esa expresión de que cuando llegan con nosotros los especialistas con problemas de abuso en el consumo de sustancias o ya con la patología como tal, es decir, la adicción, muchos se preguntan ¿por qué? Y una contestación, pero en lo general siempre está el argumento de todo inicia en casa, efectivamente. Repito, situaciones adversas y hay cifras lamentables. O sea, hoy sabemos, y está la evidencia científica, que de cada 4 niños, 1 crece con algún tipo de maltrato o bien de abuso. Y repito, el abuso no solo tiene que ser físico, sino también emocional, psicológico y sexual. psicológico, económico, lo que quieras. ¿Por qué en familias donde hay varios hijos y se vivió abuso de todos los que me estás mencionando, por qué unos sí y otros no? Unos sí se vuelven adictos y otros al revés están tratando de luchar contra eso que Porque les no hay una dolió. regla, Amelia. O sea, la realidad es que a toda regla general siempre va a haber una excepción. Y pongo un ejemplo. Durante muchos años, cuando existe el historial de dependencia, es decir, hay consumo o abuso de sustancias o la adicción en papá o mamá o en algún miembro de la familia,
por supuesto que hay un 80% de probabilidades que cualquier otro miembro de la familia puede padecer el consumo, abuso o bien la dependencia. Pero no porque mamá o papá o algún miembro de la familia no sean un ejemplo, tendría esto que afectar a uno o a todos los miembros de la familia. Al final de cuentas, nosotros decidimos cómo queremos vivir. Tú que estudias esto, ¿tiene algo que ver el ADN de la persona? Sí, sí. ¿O lo que aprendes que ves en casa? O sea, ¿el alcohólico tiene una predisposición o la persona que va a ser alcohólica ya tiene una predisposición al alcoholismo? Sí. ¿O lo aprendió porque en la casa había mucho alcohol y veía ejemplos de papá y o mamá alcoholizados? El estudio de la mente siempre ha sido algo muy controvertido porque efectivamente los especialistas se han concentrado no solo en el tema genético, sino también de la sociedad. Entonces, influyen los dos factores. Efectivamente hay personas que padecen la ansiedad y la depresión porque pudiera no haber habido algún maltrato, algún abuso, algún episodio traumático a lo largo de su vida, pero quizás no están sus neurotransmisores produciendo la cantidad suficiente de sustancias para tener ese equilibrio emocional. Entonces sí, definitivamente puede ser genético, de ahí la importancia de hacerse una tomografía. De hecho, una sugerencia que yo siempre hago. ¿En una tomografía sale? Sí. ¿Qué ven en una tomografía? ¿Cómo está el mapeo cerebral? Ahí se detecta qué es lo que no está funcionando en tu cerebro y tiene que ver con química. Que son dos cosas, tengo entendido, ¿verdad? Una cosa es la tomografía y otro es un mapeo cerebral que algunos psiquiatras te mandan a hacer, ¿o ya es lo mismo y en el mismo estudio sale? En la tomografía, que te repito es un mapeo cerebral, va a salir todo. Incluso ya también a través de pruebas sanguíneas también se pueden detectar cómo estamos en ciertos niveles de sustancias. Nosotros somos química andando. Y la química es clave para que nosotros emocionalmente estemos funcionando. Somos una máquina por excelencia productora de sustancias. Y cuando no contamos con la cantidad idónea de sustancias, que tiene que ver a nuestro sexo, nuestra edad, muchos factores que determinan la cantidad de sustancias, entonces, cuando no contamos con esta cantidad de sustancias, de ahí que muchas personas tiendan al desequilibrio emocional. Un factor de riesgo para tener la propensión a las adicciones definitivamente son estos tres factores que acabo de decir, y se ha comprobado que no solo la persona tiene la propensión a la adicción, sino también a la obesidad, a la diabetes, algún tipo de tumores cancerígenos y ¿por qué no decirlo? O sea, también al consumo o más bien el abuso del alcohol. Está como si fuera enfermedad este tipo de adicciones a sustancias, como el alcohol o los alcohólicos que dicen es una enfermedad, no es échale ganas y deja de tomar. La Organización Mundial de la Salud dice un no rotundo a cualquier edad, solo a 2 drogas, al tabaco y a las drogas ilegales. Entonces, cualquier persona que esté fumando, aunque sea un cigarro al día, por el simple hecho de estar fumando un cigarro al día, es candidato para acudir con los profesionales de la salud. Igual una persona que a lo mejor no se ha drogado varias veces en su vida con sustancias ilícitas, pero desde el momento que la haya probado, por supuesto que es candidato a estar con nosotros. O sea, cualquiera que haya probado cualquier tipo de droga, un cigarro... No, el cigarro y drogas ilegales. El cigarro pero no. El alcohol no. No, Amelia, el alcohol, la Organización Mundial de la Salud no dice un no rotundo al alcohol. El alcohol no es malo, inclusive forma parte de los usos y costumbres de algunas culturas. ¿Dónde inicia el problema del consumo del alcohol? Cada vez que te embriagas. Si tú cada vez que bebes estás propiciando el embriagamiento, por supuesto eres candidato para acudir con el especialista. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás fomentando el embriagamiento, sin querer estás fomentando tarde o temprano la dependencia. Esto es lo interesante de lo que hacemos nosotros en adicciones. Repito, no es malo beber, es un foco rojo cuando inicia el proceso de embriaguez. Hay pacientes que me dicen, oye, mira, pues es que a mí me gusta embriagarme. A ver, no me espanto, no critico, no juzgo. Ok, te quieres embriagar, no lo hagas de manera constante, trata que sea en tu casa, que no lo vean tus hijos, no agredas a tu familia, no te subas a un vehículo a conducir. Esos son los focos rojos, Amelia. Pero, a ver, Rebeca, ¿por qué alguien desearía embriagarse? Estamos hablando de que se siente mejor o se siente menos peor estando bajo los efectos del alcohol a este punto de estar briago que
su realidad, o sea, te está diciendo que algo no le está gustando, que Así prefiero, es. mira, mejor me duermo. En mi experiencia, en 13 años de investigación... ¿Cuántos años? 13 años. 13. Ajá. 13 años. En mi experiencia, una persona se embriaga en una fase inicial porque forma parte, según ellos, Sí. de su distracción, de su diversión. No hilan que el divertirse sin alcohol es igual a diversión. O sea, la mayoría de la gente Sí. estandariza a que me tengo que embriagar para pasármela bien, para divertirme. Pero, en mi experiencia, repito, eso en una fase inicial. Sí. Pero en mi experiencia, una persona que está buscando de manera constante el embriagamiento, tiene que ver que trae mucho dolor Claro. y soledad en su interior. Claro. Y entonces lo que quiere es, de momento, evadir su realidad. Pero pues al final de cuentas los efectos de la embriaguez tarde o temprano van a pasar. Y lo que está fomentando cada vez que se embriaga es esa dependencia, el síndrome de tolerancia, el síndrome de abstinencia, es decir, yo bebo hasta que el cuerpo aguanta, dejo de beber y empiezan los problemas porque viene el síndrome de abstinencia, es decir, estoy iracundo, irascible, sudoración excesiva. Pero además, si yo me embriagaba porque tengo una situación, por poner un ejemplo, difícil en un matrimonio, pues si me sigo embriagando, esa situación se va a convertir en insoportable hasta que reviente el matrimonio, porque nadie quiere convivir con una persona, hombre o mujer, que o está embriago o está crudo. Entonces, Así es. se va amiga. incrementando el problema inicial. Nada justifica el abuso en el consumo del alcohol, nada justifica el consumo de las drogas ilícitas y hay datos muy alarmantes, o sea, vemos que, por ejemplo, al menos el 47% de los pacientes que llegan con un problema de comorbilidad son pacientes que traen depresión. Y otro ejemplo alarmante es el 57% de los pacientes que llegan, por ejemplo, con el trastorno bipolar, son personas que sufrieron un abandono o abuso emocional en algún momento de sus vidas. Y fíjate aquí otro dato más interesante. Cuando son niños y que vivieron esta parte del abuso, y repito, el abuso no solo puede ser físico y psicológico, también puede ser sexual. La gran mayoría de los adultos que vivieron el abuso en cualquiera de sus fases, o bien el abandono, la gran mayoría no considera que eso es un abuso, que no es un problema. Lo ve normal. Lo ve normal. Y entonces esta es la razón por qué cuando llegas a la edad adulta, la gran mayoría pues no hace uso del especialista, porque para ellos fue de lo más normal que sus papás, por ejemplo, los golpearan más de una vez para corregir algún tipo de conducta negativa. O igual, a lo mejor sufrieron algún abuso sexual y de momento, si no hubo violencia, no le dan la importancia. Y entonces de ahí la explicación de por qué las personas cuando llegan a la edad adulta no se atienden, Amelia, porque ni siquiera consideran que tuvieron algún tipo de situación adversa a lo largo de su infancia. Por haber sido frecuente, creen que es normal. Así pero es. no es normal la violencia en ninguno de sus Y lo más grave manifestaciones. es que cualquier adversidad presentada por el niño, lamentablemente va a dejar huella en algún momento de la vida de la persona, ya sea física o psicológica. Y a más temprana edad, esa adversidad que haya pasado el menor, es más difícil que salga adelante el ser humano y por eso la importancia de que se atienda. Y si no se atiende, de ahí que venga la depresión y sobre todo muchas personas que pierden la confianza en sí mismos y lo más importante, Amelia, pierden el sentido por la vida. Claro. Por eso vemos a mucha gente apática. ¿Ustedes ven principalmente a adictos? No, somos un equipo multidisciplinario que damos atención integral y nosotros nos concentramos en la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la investigación de las adicciones. Hay 3 tipos de adicciones. Adicción a las sustancias, adicción a cualquier tipo de actividad. Ahí entra el sexo, el trabajo, el deporte. El ejercicio, claro. El ejercicio, incluso a los medios masivos de comunicación y tecnología. Y el tercer tipo de adicción, que la gran mayoría de la gente ni siquiera lo considera una adicción, la famosa codependencia. El pégame pero no me dejes. Y obviamente, ¿qué antecede a estas adicciones? Pues comorbilidades como la ansiedad, la depresión, la tendencia suicida. Entonces, como verás, nosotros vamos al mal de raíz para obviamente fomentar la abstinencia y de momento pues nos conformamos con la reducción del daño. ¿Qué es la reducción del daño? Pues hacer que te embriagues lo menos que se pueda, que fumes lo menos que se pueda, para ir poco a poco ayudándote a que dejes la sustancia. ¿Es mejor de un día para otro, ahorita que decías un poco menos que ayer? ¿Se puede?
y no llega el fin de semana y dices, bueno, ya me fumé 3 cigarros al día, pero el fin de semana me fumo una cajetilla, o me tomé una copa de alcohol diario, pero el sábado me acabé la botella completa. La voluntad es la clave para lo que nosotros se ejercita hacemos. la voluntad. Claro, ustedes claro. la ejercitan. Imagínate una persona, es muy común ver en el adicto personas que ya no tienen voluntad. Claro. ¿Y por qué no tienen voluntad? Porque son personas que ya tocaron fondo. Entonces, se vale que una persona poco a poco vaya dejando las sustancias o bien la actividad o actividades y que con el tiempo él vaya aprendiendo, de una manera vamos reeducando el cerebro, de que lo que hace no es bueno para su salud y sobre todo para el entorno social. ¿Son terapias grupales o individuales? No, dependiendo. Por ejemplo, quien quiera dejar de fumar pueden ser terapias individuales, pero también están las clínicas de tabaquismo que son terapias grupales. En el tema del alcoholismo, de la drogadicción, se sugiere la terapia individual, digo como profesional, pero también están los grupos de ayuda mutua, como son los grupos de AA, que ahí estamos hablando de terapia grupal. Claro. Todo se vale, Amelia, siempre y cuando no sea ilícito. Se trata de ser mejores. Así es. ¿En dónde te localizamos? Bueno, estoy solo por WhatsApp en el 442-204-7060 y pueden ver un poquito de lo que hago de manera visual y auditiva en YouTube, poner Rebeca Mendoza Hassey. Perfecto. Rebeca, muchísimas gracias. Al contrario, Amelia. Mucho. Muchas gracias y buen inicio de semana. Gracias, igual para todos. Vamos a hacer una pausa. Está usted aquí en Confianza. No se vayan. Volvemos. Vamos a hablar del famosísimo ayuno intermitente. Está con nosotros la nutrióloga Alana, que siempre nos da muchísimo gusto que nos platique. Y bueno, este tema, yo no sé si está de moda o ha de estar de moda porque efectivamente funciona. ¿Cómo estás, Alana? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. ¿Qué es el ayuno intermitente? Mira, el ayuno intermitente se le ha dado como el enfoque como si fuera una dieta, pero realmente es un estilo de vida y la verdad es que agarró como mucha moda ahora con lo de la pandemia porque pues toda la gente estaba en la casa, tenía como mucho tiempo de hacerlo, de repente ya podían desayunar más tarde y bueno, el enfoque que se le puede dar pues sí es para perder grasa, pero realmente no es su principal función. La principal función del ayuno intermitente es que le enseñas a tu cuerpo a generar sustratos energéticos a partir de las reservas. Ahora, las reservas pueden ser grasa, pueden ser músculo, en el hígado también tenemos ciertas reservas que podemos utilizar de ahí y esa es la principal función y el resultado general pues es que nos da una longevidad muy buena ya para cuando seamos adultos mayores. Esa es la principal función. Con buena calidad de vida. Exactamente, sí, porque le enseñas a tu cuerpo a generar como pues estas reservas, el sustrato energético, le enseñas, bueno, yo digo, a sobrevivir. Entonces, sin tanto alimento. Exactamente, porque bueno, el alimento y sustrato energético biodisponible, pues luego, ¿no? O sea, eso es inmediato el sustrato energético. Y cuando no tenemos este sustrato energético, pues nuestro cuerpo no se puede apagar. O sea, necesita generar esta energía de otros lados y es justamente lo que el ayuno intermitente nos enseña. Lo que la ciencia nos respalda son 8, 12 y 14 horas. Después de 14 horas... ¿Qué son 8, 12 y 14 horas? Son las horas comer? de no comer. De no exactamente. Comer. Okay. O sea, normalmente pues obviamente se hace en la noche, ¿no? Cuando dormimos, que son... Aprovechas esas 8 horas. Sí, y hay mucha gente que lo hace y que no se da cuenta, o sea, que dice, bueno, no ceno. Exactamente, o cené muy temprano, o desayuno más tarde, o se me hizo tarde y ya desayuno hasta, no sé, 1 de la tarde. Y esto, pues, es un estilo de vida que sí tiene sus fundamentos, sus beneficios, como te digo, la longevidad, y también se le puede dar el enfoque para pérdida de grasa, pero realmente se resume a un déficit calórico, ¿no? O sea, de que vamos a eliminar ya sea el desayuno o la cena, y en eso vamos a quitar, no sé, 500, 600 calorías, pero en realidad este estilo de vida, pues, no es para todos. Hay mucha gente que como que se obliga a hacerlo, y realmente no debe ser para todos. Hay personas que lo sufren, hay personas que pues, se desmayan y esto pues no es para ellos, ¿no? O sea, realmente no es para todos. También personas que tienen problemas con el hígado, yo sugeriría que sí lo tomaran en cuenta. O sea, puede ser que sí lo puedan hacer, pero puede ser que no. ¿Tiene que ver, Alana, la edad de la persona que va a hacer el ayuno? Pues yo sugeriría que para niños sí no es una buena idea. O sea, sí hay que tener sustrato energético disponible con los niños, pero a partir de cierta edad, no sé, 18, la verdad es que no habría ningún problema. ¿Hasta?
¿Personas de la tercera Sí, edad lo también se podrían pueden hacer, también se pueden hacer, solamente que sí, yo creo que es más personalizado, o sea, quién sí y quién no. Por ejemplo, hay personas muy jóvenes que hacen demasiado ejercicio que realmente no pueden hacer el ayuno intermitente porque se desmayan, porque no pueden rendir en su ejercicio. Requieren de este sustrato alimenticio de Claro, fuera, sí, no sí, de tu exactamente, reserva. sí. Sobre todo las personas que hacen maratones y esto de hacer ayuno intermitente, pues sí está bastante O sea, complicado, para ellas, tú sí. dirías que no. Y eso aunque sean jóvenes, Amelia, aunque sean jóvenes, Claro. pues sí hay que tener en cuenta eso. Yo creo que es más como personal. También personas, por ejemplo, que tienen diabetes, pues sí hay que tener muy en cuenta esto, porque si no hay sustrato energético, pues se baja la glucosa. Sí, porque luego ya ves que somos retecopiones, Alana. Entonces, luego decimos, mi vecina bajó con el ayuno intermitente, yo también. Y ahora dejo de comer no sé cuántas horas. Dijiste 8, 8, 12 y 14 son las que la ciencia 12 respalda. y 14. No más de 14. Después de 14 horas ya no se suma ningún beneficio. O sea, ya no hay como, bueno, a partir de esta hora se suma este. Al contrario, se pueden sumar algunas contraindicaciones. Por ejemplo, el más importante es la catabolización muscular, que es que se va perdiendo masa muscular. Como te digo, hay 3 reservas, ¿no? Que está el del hígado, el de la grasa y el del músculo. El de la grasa está padre, Sí, pero si claro. pierdes músculo, pues con el trabajo que se hace músculo, Sí. sobre todo a cierta edad, sí. Sí, yo el músculo lo denomino como el oro de nuestro cuerpo. Entonces, Sí. perderlo realmente es muy perjudicial para la salud. Ok, ahora, lo que usted decida o lo que con su nutrióloga se pongan de acuerdo, 8, 12 o 14 horas Exactamente. de no comer. El resto, ¿qué es lo que sí puedes comer? ¿O hay alguna contraindicación de no puedes comer tales alimentos? Pues mira, hay como varias características. La primera yo diría que el inicio de la, se llama ventana, que es la ventana en la que nosotros podemos comer. El inicio del alimento yo diría que no fuera nada dulce. Incluso hay algunas personas que hasta la fruta se debe como de pasar Limitar al otro segundo alimento. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una glucosa basal muy, muy bajita, sobre todo cuando van pasando más horas, la glucosa va bajando cada vez más. Y hacer como este pico de glucosa es perjudicial. Entonces, primero, pues nada dulce, o sea, no cornflakes, no nada de eso, ni una barrita, ni nada. Lo que se sugiere es empezar con proteína o grasas buenas. Por ejemplo, la grasa buena pues, son unas nueces, una proteína puede ser un huevo, se puede comer carbohidratos, sí, pero no carbohidratos simples, que es, por ejemplo, la fruta, unos hot cakes, eso pues sí nos dispara la glucosa y al inicio de nuestro día pues sí puede ser complicado. Pero eso también nos dicen que aunque no hagas el ayuno intermitente, no es el mejor inicio del Claro, día empezar sí, con hot cakes nunca, y mieles, y no, pero ni para niños. No, ni para niños, ni mieles, ni nada de eso. Yo sugeriría que ningún horario, ningún tipo de azúcar, Sí. pero mucho menos, o sea, si vas a comer algo de azúcar, mucho menos al inicio de tu Del alimentación. día. Ok. Entonces ya pasamos estas 12 o 14 horas o las que cada quien haya elegido sin comer. Empezar con proteína. Con proteína o grasas buenas y ya después durante el día pues ya depende de la dieta de cada quien. Si tú le quieres dar el enfoque para pérdida de grasa, lo que tenemos que hacer es eliminar ya sea la cena o el desayuno, no acumular. Eso es muy importante porque si yo digo, bueno, lo que no desayuné lo voy a comer, pues bueno, ya el déficit ya no se va a hacer. O sea, realmente tenemos que quitarlo. Ahora, metabólicamente lo que se recomienda más es quitar la cena. Pero socialmente, o en mi experiencia que yo veo en el consultorio, es mucho más difícil quitar la cena. No, bueno, y en que México quitar el y en desayuno. Querétaro menos. Sí, claro. ¿Verdad? Como que somos Sí. de los taquitos de la noche, Sí, claro. etcétera. Y aparte Entonces, es un momento en el que se convive. O sea, yo veo que pues, hay veces que ni desayunan ni comen con nadie, pero en la cena es como con la familia, con la pareja, vamos a cenar y eso. Y yo digo que es bastante complicado como quitarte eso. Entonces en el desayuno pues también se puede hacer. sí es más fácil. Sí, es mucho más fácil. Sí. Para la mayoría. Sí. Entonces, la comida ligerona. Sí, depende de cada persona. Sí. Por ejemplo, hay personas que pues van a tener un día bastante complicado, bastante pesado, y pues una cosa ligera pues tal vez no les venga bien, pero sí algo con proteína, eso sí es de ley. Proteína en las 2 comidas que vas a hacer, comida y cena. Bueno, dirías tú. proteína yo diría que siempre que comamos, algo de proteína tiene que haber, algo. O sea, por ejemplo, una colación, ponerle algunas nuecesitas, algún yogur, o sea, siempre de proteína precisamente para cuidar el músculo. Y si estamos haciendo el ayuno intermitente, pues sí, yo diría que hay que tenerlo bastante en cuenta. Ya. Alana Velasco, esas 14 horas que no vamos a comer, ¿podemos beber? Y me estoy refiriendo a agua, a café, té, no a beber. Pues tequila. nada que tenga azúcares, o sea, por ejemplo, el café se ¿Sí puede... puedo tomar café?
Té también, se puede también bastante bien. Agua mineral, todo esto se puede. Nada más, por ejemplo, agua con sabor, pues sí ya tiene un poquito de calorías. No, agua de frutas, obviamente. No, agua de frutas no. Sí. Pero té sí, te digo también el café, que mucha gente del café me pregunta y sí, se puede. Leche sin problema. No, leche sí tiene calorías. Ok. Entonces sí, tampoco la leche. Pues yo creo que ahí se está aclarando mucho lo del ayuno intermitente y ahora entiendo por qué muchas personas sí están bajando de peso y conozco a muchas de cualquier edad Sí. en donde sí se nota pues y que no la sufren. Exacto, sí. Es que nosotros cuando empezamos a comer, Amelia, tenemos esta como cascada hormonal Sí. que nos empieza a dar hambre. O sea, si tú comes hasta la 1 de la tarde, por ejemplo, puede ser que no te dé hambre a partir de la 1 de la tarde. Pero si tú empiezas a comer desde las 7 de la mañana, vas a empezar a tener hambre desde las 7 de la mañana. Son más horas de estarle entrando. Exactamente, sí. A la Y no se comedera. sufre porque dices, bueno, hay que ir a entrenarlo. O sea, si vamos a empezar a hacer el ayuno intermitente y no lo han hecho, o sea, tienen que empezar con 8, con 12 y después con 14. ¿Cuánto tiempo podríamos hacer, para quien nunca lo ha hecho, cuánto tiempo podríamos hacer la de 8 horas de no comer nada? Pues mira, esa está muy, muy fácil. Sí. Yo creo que la mayoría de las personas lo Pues hacen. lo hacemos, ¿no? De sí, manera pues natural. no sé, si se duermen las 7 horas, pues es una horita más, entonces está Sí. bastante bien. Esa la podemos hacer quizá 2, 3 días y ya después sumarle a 9 horas, por ejemplo, o una media hora o 10 horas. O sea, es poco a poco y algo muy importante es que no tiene que ser diario. O sea, puede ser que un día digan, yo sí desayuné, tengo hambre. Desayuna, no pasa nada. O sea, un día que te salgas de tu ayuno no pasa absolutamente nada. Al otro día lo retomas. Sí, porque no es una dieta, o sea, no es como que todos los días tengas que seguirlo. No hay que verlo como dieta, Exacto. exactamente. Sí vas a acabar bajando de peso, pero no es una dieta de esas que tienes que pesar Así- casi sí, 30 exactamente. gramos, No, que bueno, muchos es un estilo no de va vida con nosotros. bastante sencillo, Sí. entonces sí se puede hacer súper bien, pero pues le digo, no puede ser, no tiene que ser diario. O sea, de repente me dicen, oye, el domingo desayuno con mi familia, ¿puedo desayunar? Pues claro que Claro. sí, no pasa nada. Y entre semanas, si un día te da hambre antes, come. O sea, el punto es disfrutarlo, no Claro. sufrirlo. Ahorita que decías lo de la fruta, Lana, hay personas que dicen, a mí la fruta me gusta al inicio del desayuno. Sí, hay Y muchas. hay quien dice, a mí me gusta al final. ¿Tú qué recomendarías por lo que estoy Al leyendo de final, la fruta? al final. O sea, no Sí. empiecen con fruta. No es lo mejor. O sea, hay muchas personas que lo toleran bastante bien, que no tienen problemas de diabetes, que no tienen antecedentes y lo pueden hacer. Pero yo sugeriría que pues empezar con, no sé, con las nueces y ya después con la Porque fruta. además muchos empiezan con un vasote de medio litro de jugo de naranja. No, eso sí, definitivamente no, Eso en no, ningún amigos. momento. No, dice la nutrióloga que no. No, en ningún momento, porque realmente estás tomando solamente la fructosa, que resulta ser el azúcar de la fruta, pero toda la fibra, vitaminas, minerales, ya no lo estás tomando. O sea, ya no te está beneficiando en absolutamente nada tu jugo. Entonces, la fruta después. El Después. segundo alimento, la proteína siempre incluirla. ¿Qué pasa con los vegetarianos? Bueno, pues es bastante sencillo. Los vegetarianos sí incluyen lo que es el huevo, sí incluyen lo que es el yogur y se puede meter bastante bien. El tema puede ser con los veganos, pero ahí entran las nueces, las almendras, todo eso que sí lo pueden Y para incluir. eso están las nutriólogas, los nutriólogos. Acudan a ellos. ¿En dónde Claro, te encontramos? sí. Estoy en Instagram como nud.alana. Mi consultorio está en la colonia Cimmatario, muy cerquita de la Alameda. Ok, ¿y el teléfono? 442-109-3872. 442-109-3872. Alana Velasco, muchísimas gracias. No, te a ti, agradecemos gracias a ti. mucho. Y bueno, pues si no ha funcionado otras formas de bajar de peso y como dice, estilo de vida, pues prueben el ayuno intermitente. Y hay personas que mañana lo hago. Mañana sí te pago, mañana arreglo el closet, mañana busco trabajo, etcétera. Mañana o el mes que entra o el año que entra, y así se les ha pasado la vida. Esto se llama procrastinar y vamos a hablar justamente de este tema. Con él continuamos. Eli García está con nosotros. ¿Qué onda con la procrastinación? ¿Cómo estás, Eli? Bienvenida. Muy bien, Ame, muy bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Esta es tu casa y ahora sí cuéntanos. ¿Qué es procrastinar? Que es una palabra para muchos de nosotros nueva. Sí, desconocida. Sí. Fíjate que qué bueno que me preguntas porque cuando pensé en el tema de cómo dejar la procrastinación y realmente tener la vida que queremos, yo creo que vamos a empezar con que la gente desconoce qué es la palabra procrastinación. Y la palabra procrastinación es el mal hábito de aplazar lo que sabemos que debemos de hacer. Entonces, es algo muy común que hacemos en general las personas.
Y estamos aplazando lo que debemos de hacer y que nos va a llevar a un resultado de más largo plazo por actividades de placer. Entonces prefiero ver la serie, porque eso me emociona más y es un placer inmediato, a hacer un reporte, a empezar a planear, ahorita que escuchaba lo de la alimentación, a planear mi alimentación. Entonces estamos eligiendo primero los hábitos o las acciones del placer y luego lo que me va a llevar a resultados de largo plazo. Que además es más fácil, ¿no? La serie Sí, ya me claro. la dan hecha, ahora sí que peladita ya en la boca, pero a ver, ponte a trabajar, ponte a arreglar lo que no has arreglado, ponte a Sí, lo que ordenarte decías en la ahorita. alimentación, pues sí, justamente es lo que Exactamente. cuesta. ¿Hay personas que así son o es un mal hábito? Es un mal hábito que vamos eligiendo. Esa es una cosa muy interesante. La procrastinación es una elección. Tú eliges estar aplazando las cosas. No es que un día te levantas y no tienes las ganas. No, porque se vale si un día no tienes ganas, Exacto, mañana y lo aún así haces. hacerlo. Claro. O sea, por ejemplo, vemos a personas con grandes resultados y tiene que ver con que a pesar de su estado emocional, hacen que las cosas sucedan. Entonces, dejar de procrastinar es una elección consciente absolutamente. Tengo que dejar de procrastinar porque estos son mis resultados. Si te gustan, bueno, pues ahí puedes ver que puedes mejorar. Pero si no te gustan, tiene todo que ver con la procrastinación. Claro, porque la satisfacción, si bien no es inmediata, lo que vas a obtener después de hacer aquello que no te gusta, pues es una satisfacción mucho más grande, si se pudiera medir, y permanente. Sí, más sostenible. Más exacto, sostenible, Más sostenible. eso. Entonces, cuando nosotros sí nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que sucede es que yo termino el día y me siento orgullosa de mí. Entonces yo empiezo a desarrollar una percepción de soy suficiente, puedo con esto, puedo crear más. Entonces voy desarrollando personalidades o una personalidad en la cual me creo suficiente para mis propias metas. Cuando yo me libero de la procrastinación. Cuando yo vivo con ella, tengo un tema de insuficiencia conmigo. No puedo con esto pequeño, tampoco podré con lo grande. Claro. ¿Cómo empezar a dejar de procrastinar? El primer punto es darnos cuenta de nuestro avance diario. ¿Cuánto es mi avance diario? ¿Qué estoy haciendo todos los días? No, pues siento que todos los días me están quedando actividades por terminar. Muy bien, ahí detectar que no estoy siendo productiva. Yo creo que parte de ver nuestra productividad. No estoy siendo productiva. Punto número 2. Es súper importante que las personas al inicio del día hagan una lista de pendientes y se apeguen solo a ese día. Mucho sucede que los seres humanos, por ejemplo, hoy lunes, llegas, abres tu agenda y dices, ¿qué tengo que hacer? Y pones todos los pendientes de la semana. Eso es lo peor que podemos hacer. No, además ves tanto que vuelves a cerrar la agenda. Exacto, Dices, no, ya mejor ya, ahorita hago esto y al rato la reviso, ¿no? Sí. Entonces, no, diario, lista de pendientes y apegarte a esa lista del día nada más. Nada más apégate a la lista del día. Ya si te queda un pendiente ya no es tanto. Exacto. Pero es uno. Pero literal, irnos al día. Ok. Ya hicimos lo de hoy. Hay personas que tienen que hacer cosas para dentro de mucho tiempo o desde hace mucho tiempo. Específicamente me estoy refiriendo a un tema que aquí hemos tocado mucho tratando de hacer conciencia, el tema de hacer el testamento. Y hay quien te dice, no, como septiembre es el mes del testamento, ahora en septiembre. Y eso lo he venido oyendo desde 1990 y tantos. Y se les pasa cada septiembre, cada año, y no lo hacen. Y es algo que es importantísimo para su vida y para la de sus hijos. Exacto. No es el pendiente del lunes, es el pendiente muchas veces de la vida y la gente no lo hace, me dan ganas así de zarandearlos y a ver, despierta. ¿Qué haces con ellos? Mira, aquí es bien importante, yo hago conciencia con mis alumnos de decirles, ese pendiente, ¿cuánta paz te está robando? ¿Cómo te sientes de no hacerlo? Porque luego no duermes. Ajá, y me dicen, no, por ejemplo, de eso del testamento, me siento preocupado porque sí me preocupo por mis hijos y pienso que va a ser, y luego escucho historias de personas que murieron intestadas. Y todos los problemas que dejan a sus hijos. Le digo, ¿y eso cómo te hace sentir a ti? No, pues me preocupa, ok, ¿y tú estás dispuesto a seguir pagando el precio y seguir preocupado? ¿Qué harías con ese tiempo que te preocupas para ti? ¿Qué harías con ese tiempo? Uy, no, Eli, saldré a caminar, comería bien. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo se nos está yendo en la mente que está preocupada de las cosas que no hace? Te absorbe energía. Exacto, energía, enfoque, todo. Entonces, elige no procrastinar porque se te está yendo la energía ahí. O sea, el que procrastina en una cosa, ¿lo va a hacer en muchos aspectos de su vida? Sí, muy buena pregunta. Cuando una persona procrastina a nivel personal, esa misma práctica la normaliza, ese es el punto. Cuando una persona la normaliza en cualquier área de su vida, luego va a permear en las demás áreas de su vida. Entonces, si a nivel personal procrastina su propio cuidado, también lo va a hacer a nivel profesional. Entonces, cuando yo trabajé muchos años en el área de recursos humanos y yo le hacía preguntas estratégicas, por ejemplo, a la parte directiva, me daba cuenta que si ellos no se cuidaban a sí mismos y no procuraban su propio bienestar, así van a cuidar la empresa.
Entonces, la misma práctica del no cuidado la aplican en otras cosas. Entonces, pues es sumamente importante que empecemos con las cosas prácticas y chiquitas, para lo que luego se traspase a lo grande. Es la importancia de ir trabajando como la procrastinación en las pequeñas escalas, luego ya nos vamos a lo grande. ¿Podemos entrenar a nuestros hijos? ¿Se puede entrenar un niño pequeñito para que aprenda a hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer? Fíjate que ese es un tema muy interesante. Yo desde que estaba pequeña, un día me dieron este consejo y me dijo, Eli, me dijo el maestro, Eli, te voy a dar un consejo. ¿Quieres nunca estudiar para los exámenes? ¿Quieres aprobar todo? ¿Quieres no estar preocupado como todos los demás? Y le dije sí. Y me dijo, muy bien, Eli, solo quiero que estés atenta a la clase. Nunca vas a volver a estudiar. Entonces, yo cuando estoy en clase, hasta hoy en día siendo adulta, estoy en una clase y no estoy en ningún otro sitio que no sea la clase. Y eso me hace retener información y nunca más tener que volver a estudiar. Y siempre pasaba, ¿no? Entonces, sí, yo tuve prácticas desde niña y eso me cambió la vida y yo también es algo que quiero hacer con los niños. Y te ha llevado a ser entrenadora mental. Sí, exactamente. Pues es que yo fui el resultado de este entrenamiento, de decir, sí funciona, sí se puede, puedes tener una vida más ligera, una vida en la que disfrutes más, pero que también yo mucha de mi vocación es mostrarle al mundo la productividad ligada al gozo y al placer, que son dos temas que parecen que son distintos, ¿no? Que son agua y aceite. Entonces, desde niña yo lo entendí y podía ir muy bien en la escuela y disfrutar, por ejemplo. Sí, no es una u otra, son las dos. Exacto, muy bien, muy bien. Pero el asunto es aprenderle. Ay, yo quiero ser así. Sí, yo sí quiero se puede, amén. No dejar nada para mañana. Muy bien. Porque hay cosas que nos molestan. O sea, ir al banco no es nada placentero. Pero entonces estás todo el día con que esta semana tengo que ir al banco. ¿Por qué no voy el lunes? A ver, ¿verdad? Mejor. Exactamente. Lo que más flojera te da es la clara indicación que es lo primero que tienes que hacer. Así es. Y literal, como dices, al mal paso, darle prisa. Sí, entonces, ya acabé. Ese pendiente que te tiene ahí abrumada, ya ciérralo. O sea, ya tengo que marcarle a alguien, ya márcale. Tienes que mandar una cotización, ya mándala. Tienes que ir a preguntar un tema de tus hijos, ya pregunta. Ya cierra ese pendiente. Porque a veces lo que vamos dejando para después, o esas contestaciones, si no te gustan, las vas posponiendo como para defenderte de algo, pero al contrario, te siguen molestando. O sea, tengo que decir que no a algo del trabajo o en una relación, tengo que decir que no y entonces como que no sabes qué contestar para no lastimar, para no generar problemas en el trabajo, pudiera ser, y entonces estás alargando una respuesta. También eso es procrastinar. Sí, sí. O sea, cuando yo ya sé que tengo que hacer algo y le doy más tiempo, solo estás alargando el tiempo de sufrimiento. O sea, que es para ti. Exacto, porque ni siquiera es para el otro. Tú estás sufriendo y tú vas a alargar este tema por no hacer lo que tenías que hacer en el momento. Ahora, las personas que procrastinan, Eli, son, ¿cómo te diré? Como, ¿creen que se están defendiendo de un dolor? ¿O lo hacen por no causarle dolor a otro? ¿O por qué lo hacen? Mira, en el tema de las personas que procrastinan, tiene mucho que ver con un conflicto desde la infancia. Si fueron niños que los obligaban a anular sus estados de placer, como deja de jugar y ponte a barrer, no vas a hacer esto, ponte a hacer la tarea, lo que sucede es que tienen una lucha o sea, como un berrinche, ¿sí me entiendes? O sea, ellos tienen una lucha con eso. Entonces, cuando hablamos del deber, ellos están enojados con el deber, porque desde que son niños fueron impuestos a siempre tener la atención en el deber y no en su propio gozo. Entonces, hoy de adulto dicen, no, yo ya hago lo que quiero. Entonces, como yo ya hago lo que quiero, no lo voy a hacer. Pero hacer lo que quieres no te da mucha felicidad, que digamos, no siempre te da mucha felicidad. Pues es que ahí te va. Y hacer lo que debes sí te da felicidad. Ahí te va. Es que en realidad las dos están unidas, pero es sumamente importante, primero quitarle el deber. La palabrita exacto, tengo que porque, es molesta. Ajá, no, nada, en realidad nada de lo que se parezca que debes hacer, lo debes hacer. Somos seres con libre albedrío. Tú puedes decidir si hacer algo o no, lo que sí es que tenemos que pagar consecuencias por todo lo que hacemos. Entonces, decir, yo elijo levantarme temprano y salir a correr. Yo elijo ya llamarle a esta persona y que ya se cierre ese pendiente. Yo elijo ir al banco. Yo lo elijo. Y después de que lo eliges, haz el camino placentero. O sea, vas a ir al banco, descárgate algo de Netflix y ponte a verlo. O sea, ponte a leer, no sé, encuéntrale el lado, no voy a decir que positivo, pero sí menos sufrimiento, exacto, más amable a lo que ya sabes que tenemos que concluir. Porque las personas que no procrastinan no quiere decir que todo lo que hagan es placentero. Así es, muy bien. O sea, muy bien. No es placentero ir al banco, perdón, y luego no es placentero. Sí, no para es placentero, mí, ¿no? Pero al hay final que ir. Si no tenemos una lucha con lo que hay que hacer, ¿ya viste? Sí. Es eso. Yo no tengo una lucha con lo que haya que hacer. O sea, me dicen, es que hay que hacer esto, lo hago. Es que hay que levantar temprano, me levanto. O sea, como no tengo esta lucha,
no lo dejo de hacer. Pero además, yo creo que todos pagamos el precio por hacer algo que nos gusta más. ¿Quieres estar delgada? Bueno, pues sí, se me antoja el pastel, pero pues no me lo voy a comer hoy, ¿para qué, no? Quiero tener éxito en lo que sea, bueno, pues sí, dejo de hacer cosas placenteras en el momento, pero el fin va a ser mucho mejor. Exacto. ¿Das clases con Sí, niños, doy clases. adolescentes? ¿Qué haces? Ahorita tengo un programa que va a iniciar en junio, que es entrenamiento mental para menores, Sí. pero además entreno a los papás. Tengo un manual para entrenar a los papás para que se vuelvan los entrenadores mentales de casa. Entonces, los niños entrenan conmigo 8 semanas, 2 meses, cada semana vía Zoom, y luego al último entreno a los papás y les digo, sus hijos vieron todo esto y así lo tienes que aplicar en casa, así los vas a medir. Entonces, iniciamos en junio, las personas ya pueden meterse a nuestras redes en Enfocándome y pedir cómo es que inscriben a los niños, ¿no? Créeme, Ame, que entrenar a un niño le cambias toda su vida de adulto. A lo mejor en el momento los papás dicen, es que no veo tanto cambios en mi hijo. Prepárate para la adultez. Un niño entrenado mentalmente tiene una capacidad resolutiva totalmente distinta Qué al maravilla. resto. Me da tristeza ver papás que están atrás del niño con el tenedor y el bocado de, a ver, mijito, come, es que si no, no come. No tienes que corretearlo. Exacto. Pero bueno, ahora vemos cada cosa con los papás que les vendría muy bien. ¿En dónde te localizamos, Eli? Me pueden encontrar en todas las redes como Enfocándome. También ya inauguramos nuestro podcast, entonces estamos ahí igual en Spotify como Enfocándome. Y pues no se lo pierdan. Todos los miércoles tengo una clase gratis para que puedan disfrutar de material totalmente gratuito y que te va a ayudar a cambiar tu vida. Enfocándome, contacto Eli García, teléfono. Al 44 24 71 42 68. Perfecto, muchísimas gracias, Eli. Gracias, Ame. Nosotros vamos a hacer una pausa, seguimos aquí en Confianza, no se vayan, todavía tenemos mucho más, volvemos. Estamos de vuelta. Todos sabemos, bueno, no, yo creo que no todos sabemos la importancia de los árboles y agradezco mucho a esta ilustración que me hicieron favor de enviar, porque a mí me abrió mucho los ojos de datos importantísimos de los árboles. Miren, ¿sabían que 22 árboles producen el oxígeno que utiliza una persona al día? Si hay 22 árboles, que no son tantísimos, ellos nos dan el oxígeno para que una sola persona al día pueda respirar. 3 árboles alrededor del hogar pueden disminuir en 50% la necesidad de usar aire acondicionado. Los lugares donde hay árboles, por supuesto, son mucho más frescos. ¿A poco no siempre estamos buscando dónde me estaciono? Ay, mira, ahí hay una sombrita, ahí está un arbolito. Bueno, también, por supuesto, que nos dan sombra y nos refrescan. Un árbol absorbe diariamente la contaminación generada por 100 carros, por 100 automóviles. Un solo árbol absorbe al día la contaminación que genera 100 automóviles. Planta un árbol, la verdad es que si queremos hacer la diferencia no está tan complicado. No los cortes primero y si puedes, plántalos. Planta árboles alrededor de tu casa. Si tienes la dicha de tener un jardín, planten árboles, de verdad que las ventajas son muchísimas, hasta en el estado de ánimo. Es mucho más tranquilizante ver algo verde, salir al campo, pero qué tal si dentro de casa o cerca de nuestra casa podemos tener árboles. Son importantísimos para nuestra salud, no solo física, sino también para la salud emocional. Ahí está la recomendación del día de hoy y agradecemos como siempre a las personas que nos mandan estas y muchas otras sugerencias. Si quieren hacerlo, háganlo a través de nuestro número telefónico o de nuestro WhatsApp. Nuestro número telefónico obviamente no se recibe el WhatsApp, pero se los doy con mucho gusto. 442-238-5255. Nuestro WhatsApp 442-676-0392. ¿Se acuerdan de la canción aquella de Tenías que haber nacido en año bisiesto? Vamos a ver si algo pasa con los años bisiestos. Raúl Conde está con nosotros para hablar de este y muchos otros temas más.
noticias del espacio, año bisiesto, etcétera, etcétera. Raúl, ¿cómo estás? Un gran estudioso de todos nuestros astros. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos, en especial para el ingeniero Tamayo, que se ha comunicado conmigo en estas ocasiones que he venido aquí a tu programa. El ingeniero Horacio Tamayo, de la Asociación de Egresados Politécnicos en Querétaro. O sea, gente que estudió en el Politécnico Nacional en Ciudad de México y que viven ahora acá en Querétaro. Una asociación muy grande, de mucha gente muy valiosa, y él es parte de esta organización. El ingeniero Tamayo, un saludo para él y su familia. Tengo el gusto de conocerlos desde hace varios años y, bueno, me ha visto aquí en el programa y se ha comunicado conmigo. Le agradezco mucho sus atenciones. Qué bueno. Y sí, vamos a platicar de varias cosas, varias noticias del espacio, y en particular ahora que es año bisiesto. Ya lo dijimos a principios del año, en enero, pero como ya está encima el 29, ya, el 29 de febrero. En 3 días es el día extra. ¿Por qué hay un día extra al año? Porque la órbita de la Tierra no es un número exacto de días, es un número con una fracción. Son 365 días y casi un cuarto de día más. Que así nos lo enseñaban desde primaria, ¿no? Desde primaria. 365 días y un cuarto. Exacto, sí. Un cuarto. Pero es casi un cuarto, porque un cuarto serían 6 horas. Y no son exactamente las 6 horas. Exactamente, son solamente 5 horas 48 minutos. Ay, de veras. Entonces, yo no sé quién lo midió. Y con segundos, además. Pero además, esto debió haber sido pues años de observación y de trabajo, claro. Sí, porque esto se sabe desde hace miles de años, sí. No había todos los instrumentos científicos que tenemos ahora. Entonces, pues a base de observaciones determinaron que era poquito menos de un cuarto de día. Entonces, multipliquemos por 4 y nos da un día entero, o casi un día entero, le faltarían unos minutos. Entonces, agregando un día cada 4 años, completamos eso que falta. Y los minutitos adicionales esos, después hay que, al revés, restarlos. Esos hay que restarlos cada 400 años. No nos va a tocar. No, ya pero... me queda claro, pero así es. Pero así es. Claro. Entonces, si sacan cuenta, se van a dar cuenta, valga la expresión, la redundancia, de que efectivamente, si multiplicas por 4 está el día entero, pero te sobran 11 minutos. De 5 horas 48 minutos para 6 horas, son 11 minutos sí. Y fracción, y lo sumas para esos, que te dé otro día. Te da otro día, pero ese es un día en exceso, entonces hay que quitarlo. Eso se hace cada 400 años. ¿Cuándo nos toca? Hasta el año, más bien, es... falta muchísimo, no me va a tocar. No, perdón, son 3 días en 400 años, o sea, okay. Es un día no bisiesto, un año no bisiesto cada 100 años. Y así es, o sea, sí les va a tocar a alguno que tocaría bisiesto, pero se lo quitan. Fue la corrección que se hizo en el calendario gregoriano, porque ajá. Antes era el juliano. El sí. calendario juliano, ahí estamos viendo unas imágenes precisamente, de que el juliano Julio César, el emperador romano, sí. Determinó cómo iba a ser esto, cada 4 años, un día extra, y se acabó. Pero no tenían los instrumentos de medición exactos y entonces les fallaba por un cuarto de día, pero dijeron, ay, no importa, es un día. Pero se van sumando los días y al cabo resulta que sí importó. Sí, y entonces después nevaba en verano, entonces no era posible. Digo, no tanto como eso, pero sí se notaba la diferencia. Pero sí llega mucho, o sea, sí. Se va acumulando. Sí influye, el tiempo se acumula. Exacto, se va acumulando. Entonces, llegó el 1580 y tantos, y entonces el Papa Gregorio algo le cambió algo, y por eso sexto, es gregoriano. Ajá. Entonces le hizo los ajustes, digo, él no fue el que se le ocurrió, ¿no? Estuvieron estudiando el asunto, tienen astrónomos y demás. Pero fíjate cuántos siglos tienen de estudiar la astronomía, bueno, desde que el ser humano sí, claro. Hizo la Tierra, ¿no? O sea, pues como que sale aquí esto y... A todo el mundo le llama la atención la luna y las estrellas. Claro. No todo el mundo las estudia, pero... Pero hay quienes sí, afortunadamente para los que no las estudiamos. Y en todas las culturas, ¿sí? No fue exclusivo de claro. cosa europea. Los chinos, los mayas, los incas también, culturas africanas también tenían esto, pero no tan desarrollado. Ya en Europa se instituyó esto y bueno, después con la colonización llevaron todo esto a todo el mundo. Y pues ahora todos, por eso en parte tenemos todos el mismo calendario, porque cada cultura tenía su propio calendario. Los europeos al conquistar medio mundo,
pues esparcieron su calendario y es el que usamos ahora. Hasta los chinos tienen el calendario de nosotros, aunque ellos llevan otras. Sí, llevan el Año Nuevo chino, que por cierto fue hace 15 días. Sí, acaba de pasar. Pero ellos llevan otra cuenta. Pero eso es una cosa más tradicional. Sí, porque en el mundo moderno ellos llevan... Para cuestiones de agenda es el mismo. Es el mismo, exactamente. Incluso las Olimpiadas del 2008, pues ellos lo celebraban así, año 2008, claro, ¿no? Las de Beijing. Pero bueno, entonces cada cultura lleva su calendario, ya se instituyó a nivel mundial este calendario y es aceptado en todos los países y entonces llevamos la misma cuenta y eso es lo importante. Bueno, pues esto es lo del año bisiesto, es el jueves en 3 días y obviamente cada 4 años, los que nacen en ese día, pues celebran cada 4 años el mero día, porque algunos... Claro, se festejan el 28 o el 1 de marzo. El 28 o el 1, no, exacto. que no cumplan años, sí. No, sí los cumplen. Ahora resulta, de Benjamin Button, que ¿no? además... Hay un club de gente nacida en ese... El 29, no me digas. Fecha. Sí, hay club internacional, por supuesto, ¿no? Y los que nacen en año bisiesto tampoco pasa nada. No, nada especial, o sea, pues es un día normal. Digo, no solamente el 29 de febrero, sino en un año bisiesto, que hayas nacido en cualquier mes, pues es lo mismo, ¿no? Es que además, bueno, en la naturaleza existen los días, pero no existen las fechas. Las fechas las inventamos los seres humanos para cuestiones prácticas, para saber qué pasó cuándo, ¿no? ¿Qué fue antes o después? ¿Pero los días no los inventamos también nosotros? No, los días son una cosa natural, pero nosotros, la cuenta de los días, eso es lo que inventamos las personas. Eso es lo que cada cultura llevaba, porque además los calendarios originalmente eran por la luna, el calendario lunar. Los meses de ahí se derivan del calendario lunar. Pero nos dimos cuenta en algún momento de que no tenía nada que ver el calendario lunar con el calendario solar, que es muy distinto, porque se daban cuenta de las estaciones y que la luna a veces estaba llena, a veces estaba como nueva, una uñita, o una uña, no se veía. en la misma época, en la misma fecha. Entonces se dieron cuenta que no tenía nada que ver. Que al principio querían forzarlo y entonces ese era el error, querer forzar las cosas y no era así. Entonces, en la naturaleza no puedes forzar nada, no, es lo entonces que es. Se dieron cuenta que una cosa era el ciclo de la luna y otra cosa el ciclo del sol, alrededor del sol. Pues. Ok. Y nada más le pusieron nombre a los días. Ah, claro, sí, después por los dioses romanos, etcétera. Marte, por los astros también, ¿no? Sí, exactamente. El lunes es el día de la luna, como hoy, martes por el dios Marte, miércoles por Mercurio, el jueves por Júpiter, el viernes por Venus, el sábado es por Saturno y el domingo por el Sol. Son los días de la semana. Y en muchos idiomas es similar o muy parecido. Sí. Y hay alguno que otro que llega a variar. Por ejemplo, en inglés el Thursday no es el día de Júpiter, sino el día de Thor, de Thursday, por eso, Thor, claro, el día de Thor, de los vikingos, sí. Que era una manera de representar al sol también. Entonces, pero que no corresponde con los otros, que es el domingo. No exactamente. Oh, en cambio Sunday sí. O por ejemplo, en alemán el miércoles es Mittwoch, que quiere decir media semana. Así se llama el día, media semana. O mitad de semana. Y estamos a mitad de semana el miércoles, pues sí. Exacto. Bueno, pero ya estamos derivando en la clase de idiomas, que también eres maestro de idiomas, ya luego nos los aclararás. Pero aquí ahorita es de astronomía. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a tener próximamente? Pues varias cosas. Mira, la otra vez que di algunas noticias del espacio, traigo mi acordeón por si no por supuesto. Es que hay muchas cosas que nos vas a platicar el día de hoy. Detalles para que no se me olviden, claro. No tanto porque la vez anterior que vine, Araceli me preguntó al final, oye, yo pensé que ibas a hablar del cometa este que está de moda, entre comillas, que porque están diciendo que el cometa Diablo. Y yo digo, ¿cuál cometa Diablo? Exacto, sí, ¿cómo inventan? Son los se está acabando medios. El mundo ¿desde cuántas veces? ¿Cuántas veces han dicho? No, pues 20 veces. 1000 veces. Sí, 1000, te quedas corto, claro. Bueno, entonces me dijo, oye, que el cometa Diablo, ¿cuál es ese? Y le dije, a ver, primero ese es un término muy sensacionalista. Sí, claro. No tiene nada que ver con los nombres reales. Ese cometa se llama Pons-Brooks, porque son los apellidos de los descubridores de este cometa. Un francés de apellido Pons
lo descubrió en 1812. Y en aquel tiempo no había observaciones tan exactas y no pudieron determinar su órbita exacta. Entonces, para 1883, 83, perdón, lo redescubrieron un señor que se apellidaba Brooks. Y después se dieron cuenta que era el mismo. El mismo. Entonces, pues le pusieron, pues, ¿qué nombre le ponemos? Los dos. Pons o Brooks, pues los dos. Entonces, el cometa Pons-Brooks, no se vayan con la finta de que ningún es... diablo ni nada diabólico. Ningún diablo, ni... Es que, ¿sabes por qué le pusieron el nombre del diablo? ¿Por qué? Porque este cometa tuvo una serie de explosiones, no de que explote el cometa en sí, sino de que sale material, eyecta material, polvo, hielo, etcétera. Entonces, esas explosiones, esos restos que van quedando, hicieron dos colitas del cometa. Entonces decían que eran como cuernos del diablo. Por eso inventaron que era el cometa del diablo. No es cierto. Es una forma de herradura lo que tiene ahorita y no es tan grande ni tan notorio. Pero fíjate, cómo la gente que sensacionalista y que quiere meter miedo, te dice el del diablo, el mundo se va a acabar, pudiendo haber dicho la herradura de la buena suerte. Claro. O sea, ¿qué ves el vaso? ¿Medio lleno, medio vacío? ¿No? Exacto. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, ¿causar miedo o no? Y ahí estamos viendo el famoso cometa. El exactamente. Pons-Brooks. Unas imágenes, bueno, son animaciones, realmente Claro. no hay una cámara que haya tomado eso. Esta es una ilustración que se hizo en 1870 y tantos de este cometa, precisamente. Es una ilustración a lápiz que hizo el astrónomo que la descubrió. Esta es una animación por computadora de cómo pudiera ser el cometa y cómo está orbitando. Además, una cosa muy importante, este cometa no cruza la órbita de la Tierra, entonces no representa ningún peligro. Ningún peligro, no va a estar. Exacto, no nos va a impactar. Entonces, va a cruzar entre Venus y la Tierra, pero no viene en el mismo plano de nuestra órbita, viene muy inclinado, casi perpendicular, va a estar a 75 grados el ángulo, entonces es muy diferente a como pudiera ser para impactar a la Tierra. No hay peligro de ninguna especie y además va a pasar muy lejos, a 1,5 unidad astronómica, o sea, como 200 millones de kilómetros, o sea que estamos bastante seguros a esta distancia. Bueno, ¿qué otra noticia Para vamos? que no se asusten. Para que no se asusten, exacto. Si ven en los medios que dicen que el cometa Diablo, y etcétera, no hagan caso. Son mucho ruido. Que se metan a tu página y tú publica ahí algo, Claro, por favor. mucho ruido y pocas nueces. con Qué eso. bueno que sean pocas nueces, pero no nos asustemos del ruido porque abusan de meternos miedo por cosas que no son ciertas, porque finalmente no es así. Y tengo entendido que todos los cometas, no sé si el término sea, explotan o hacen pum o sacan material y eso lo hacen todos, ¿no? Por Varios. No sé si es la velocidad, la presión o qué tenga. Algunos tienen que estas ver. como explosiones. Primero, por el sol, el calentamiento va soltando gases que están congelados. Y tienen una como colita los Y cometas. forman, así por hasta eso los son dibujamos, cometas. Por eso son cometas. Por eso los cometas son así, por eso los dibujamos así, con colita. Con colita. A veces tienen doble colita. Entonces es el diablo. Entonces es el diablo. Sí. Vamos a hacer una sección así, Ay, sí, macabra. macabra para todos los que les gusta sentir miedo. Bueno, Pero hoy- nos reímos, pero lo hacemos cómica macabra. Ándale, ¿Verdad? buena idea. De humor negro. De humor A ver, negro, claro. ok, mándenos sus Bueno. videos que dan mello. Oye, Dale. volviendo un poquito a lo del año bisiesto, fíjate que hay un detalle que poca gente conoce. No solo hay el año bisiesto en que agregamos un día, sino también existe el segundo bisiesto, es decir, le agregamos un segundo al reloj. Eso casi nadie lo sabe. O sea, no se trata de que agarres tu reloj y No, le muevas no, para adelante o ¿cómo? para atrás, sino el tiempo universal coordinado, que es el que nos rige a todo el mundo y del cual cada país toma su horario, los usos horarios se derivan de ahí. Eso lo llevan los relojes atómicos, pero los científicos se dieron cuenta que a veces había muy ligera discrepancia entre el giro de la Tierra y el reloj atómico. Entonces, o sea, milisegundos, la diferencia son milisegundos, ni siquiera llega a un segundo, milésimas de segundo. Pero volvemos a que si los sumas y los sumas y los sumas, ya Exacto. suman, ya cuentan Se van después. sumando y entonces llegó un punto en que dicen,
estamos retrasados medio segundo. Ese ya cuenta. Ahí sí ya hay diferencias, sobre todo para procesos de computación, porque hay muchas cosas que tienen que ser con precisión ¿Te total. acuerdas en el 2000 el relajo que fueron Además, las cuestiones bancarias y las cuestiones de en qué año estamos porque no habían calculado algo, no le habían puesto lo el que numerito? pasa es que no cabían, más bien las computadoras cuando lo iniciaron, pues era 1900. Todas eran 1900 algo. Exacto, entonces nada más ponían los últimos 2 dígitos, 60, 70, 80, 90, y un día dijeron, ¿y los 2000? ¿Qué va a pasar? Porque todo es 1900, y cuando llegue el 2000 es 20, Lo que quieras. lo que sea. Entonces, ahí fue el problema. A muchas computadoras tuvieron que hacerle arreglos, cambios de software y demás. transacciones que hacían a nivel mundial entre un país y otro. Además, ¿te acuerdas? Que transacciones, cosas financieras, cosas de computación, etcétera. Que también en el 2000 el año se iba a acabar. Pues también decía que en 1999, en el 99, en el 2000, luego dijeron que en 2012 los mayas habían predicho que se iba a acabar. Claro. Antes también, a mediados de los 90s. Claro, y no se hable de mucho tiempo antes, ¿no? Las predicciones y etcétera. Pues yo creo que son más cosas fatalistas, sí, más que nada. Porque además, señores, muy importante, a lo mejor la que se acaba es la humanidad, pero el mundo, el planeta, va a seguir por millones de años. A lo mejor otra vez con dinosaurios. Pues a lo mejor. ¿O era de hielo? ¿Podría ser? Eso sí va a... ¿Verdad que sí? Porque son cíclicas, sí van a regresar en varios miles de años, no se espanten. No nos va a tocar, no se asusten. Bueno, vamos a apurarnos porque ya me están diciendo que todavía tenemos otras notas rápidamente. Viene. Bueno, ya dijimos del segundo extra. Eso del segundo extra se agrega cada tantos años. No hay una regla exacta. Los científicos dicen ahorita hace falta y entonces se mete. Pero no es de cualquier día. Generalmente lo ponen el último día del año, en 31 de diciembre, a veces en 30 de junio, o sea, la mitad de un año. Los 6 meses. Exacto. Y el último que se hizo fue en 2016, ya tenemos 8 años. Pero entonces, ni nos enteramos nosotros. No nos enteramos. Porque es reloj atómico. Nada los relojes atómicos, sí, pero se refleja después en los relojes normales que todos usamos, que hay que sumarle un segundo. Que para la vida cotidiana pues no nos importa mucho, pero para cosas científicas, financieras, sí importa. Bueno, otro tema rápidamente. El eclipse solar, por supuesto. Ya viene, no se lo pierdan, es el 8 de abril, falta un mes y fracción. Va a pasar, aquí vemos en la imagen, todo Norteamérica, viene desde el Océano Pacífico, sube por México, cruza por Mazatlán, Durango, Torreón y luego se mete a Estados Unidos, pasa sobre Dallas, Cleveland, Indianápolis y luego en Canadá por Montreal y se acaba en el Océano Atlántico. Así que es el día 8. Aquí en Querétaro se va a ver al 80% en esos lugares que mencioné. Mira, aquí está el mapa de México. No está exactamente con el norte hacia arriba, hay que voltear la cabeza un tantito a la derecha para que lo veas como realmente es, pero ahí se ve por dónde va a pasar la sombra. Pero en Querétaro va a ser como un día nublado, no lo vamos, o sí se va a ver. Se va a ver disminuido, o sea, el sol se va a tapar 80% por la luna. No vas a, sí se nota un poquito la diferencia pero todavía es mucha luz, muy brillante todavía. En estos lugares que mencioné, ahí sí se va a hacer de noche. ¿Qué más dijiste? Mazatlán, Durango, y otros. ¿Te vas a ir a Durango siempre? Pues espero que sí. Ay, ojalá Ese que es mi sí. plan. Me encantaría para que nos platicaras. Rapidísimo, porque se nos va el tiempo. La nave Odysseus de una empresa privada que se llama Intuitive Machines de Estados Unidos aterrizó en la Luna. Es la primera vez que una empresa privada manda una nave a la Luna. ¿De dónde es la empresa? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Ya lo habían intentado una empresa japonesa, una de Israel. Y no siempre habían sido los gobiernos, ¿no? Exacto. Pero esta es la primera privada. Y por último, el próximo viernes suben al espacio, a la Estación Espacial Internacional, 4 nuevos astronautas: Alexander Grevionkin de Rusia, Janet Epps, Matthew Dominic y Michael Barrett de los Estados Unidos. Aquí vemos una foto de ellos ahí en Florida, donde van a despegar, y aquí una foto más. ¿Un ruso y 3 estadounidenses? Sí, mira. Y con todo y que están con cuestiones políticas por el problema de Ucrania, bueno, pues en cuestiones del espacio siguen colaborando. Qué bueno. En eso siguen colaborando en la Estación Espacial Internacional. Es que se necesitan unos a otros. Pues nos necesitamos todos. Exacto. ¿Para qué tanto pleito? A ver.
Bueno, estos Raúl que ven Conde, aquí son los que van. muchísimas gracias. ¿En dónde te encontramos? En el correo electrónico astronomíayastronáutica@gmail. Ahí con mucho Astronomía gusto. y astronáutica @gmail. Raúl Conde, muchísimas gracias. Como siempre, apreciamos mucho tus conocimientos y que nos los vengas aquí a compartir. Con mucho gusto y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Gracias a Raúl Conde y gracias a todos ustedes por habernos seguido a través de Radio Televisión, nuestras redes sociales. Gracias a nuestro equipo maravilloso que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes, que son el motivo real de por qué trabajamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué tenemos, pues casi siempre intentamos tener a los mejores especialistas en cada uno de los temas. Bueno, las personas que aceptan amablemente, que donan su tiempo y que vienen a compartir sus conocimientos, siempre intentamos que sean los mejores. Así es que gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes que nos siguen. Un saludo a Ara, y mañana tampoco viene Ara, pero aquí estaré yo al pie del cañón, si Dios lo permite. Mañana 8:30 de la mañana, aquí seguiremos platicando muy en confianza. Que pasen ustedes un lindo día, excelente inicio de semana. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.